Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes, en nombre de nuestro pastor Misael Cruz, quien hoy quiere y tiene el deseo muy grande de mandarles un mensaje de Navidad. Se encuentra enfermo de la garganta, no puede hablar. Entonces, con muchísimo gusto, voy a transmitirles y leerles textualmente el mensaje que nuestro pastor nos hace llegar a todos ustedes y a todos nosotros con muchísimo cariño. Se los leo textual. Saludos. La Navidad es una locura. La locura de que el divino y eterno se hizo humano y mortal para pagar por lo malo que otros, nosotros, habían hecho y para dar ejemplo práctico de algo que los humanos no habían querido aprender. La vida que Dios nos propone vivir en este mundo. Nada que ver con lo que hoy se practica en la Navidad. Muchos años trabajé como maestro en escuelas y en estos festivales navideños los niños de la escuela cantan y bailan, se disfrazan y los papás aplauden. Los directivos se enojan y sus subalternos son regañados. Es casi seguro que en cada uno de esos festivales ni un baile y ninguna canción mencionó que Dios hizo de que dijimos antes. Seguramente no un disfraz que se haya comprado representó a Jesús. No hubo un solo aplauso para el Hijo de Dios, ni un solo regaño seguramente tuvo que ver porque se haya dejado a Jesús fuera de la fiesta. Los enojos fueron, tal vez, porque el árbol estaba chueco, porque la barba del Santa no quedó bien o porque el festival estuvo lento. Seguramente el ser humano, ante la locura de Dios, ha decidido enderezar las cosas con su cordura. Sin embargo, la Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Así que los invito para que veamos la locura de Dios en Cristo mientras leemos el Evangelio según San Juan. Hoy los invito a leer la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad, una locura con propósito. Para que supiéramos los detalles de su amor, de tal manera amó Dios al mundo, la Navidad, que el Hijo de Dios haya venido a nacer como humano entre nosotros, es una obra resultado del amor de Dios por el ser humano. Entendamos primero que el género humano había pecado. ¿A qué me refiero? Dios hizo al hombre de una manera especial entre toda la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Al formarnos, Dios puso en nosotros una dosis especial de atención debido a su amor. Pero el ser humano terminó dándole su obediencia al enemigo de Dios. El ser humano pecó. Se buscó un camino que lo alejaría cada vez más de la compañía de Dios. Qué triste. Pero con todo y que el hombre inició ese distanciamiento, Dios no dejó de amarnos. Es más, su amor lo llevó a trazar un plan para recuperar al ser amado que había perdido. En el pasaje que hoy leemos, Jesús dice que amó Dios al mundo. No dice que Dios nos va a amar a partir de algo que hagamos. Dice que antes de que Jesús naciera, Dios nos amó. En otras palabras, Dios nos ama tal y como somos. Su amor no es cariño estilo humano. El cariño de la gente por lo general aumenta con el desempeño y disminuye con los errores. Pero no es así con el amor de Dios. Dios nos ama exactamente como usted y yo somos. Y por eso se hizo humano, para alcanzarnos a quienes un día quedemos condenados al alejamiento de Dios. Es una locura. Nos alejamos, pero Él se acercó a nosotros al grado de despojarse, desvestirse de su divinidad y se hizo uno con nosotros. No se disfrazó de humano, no fingió ser uno de nosotros, se hizo hombre, arriesgó todo para volvernos a tener. Podría decir que no puede vivir sin nosotros. Pero si es Dios, ¿por qué tuvo que hacer esto? Porque el pecado nos separa de Él. Se necesitaba un puente entre nosotros imperfectos y la perfección de Él. Y ese puente es Jesús.
el que nació en Belén. Es un establo en la Navidad. Es una locura. Así es el amor de Dios para usted y para mí, para que todos tuviéramos lo que nos faltaba. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al ser humano le hacía falta un Salvador. Ese Salvador tenía que salir del género humano, quien había pecado. Solamente que la humanidad estaba imposibilitada para ver surgir de entre nosotros un Salvador, porque por nuestra naturaleza caída en pecado, cualquiera que intentara hacerlo fallaría. Así que entonces Dios se dio a sí mismo para que naciera un hombre sin la semilla del pecado en su ser. Dios hombre que pudiera pagar por nuestra redención. No dio un ángel, ni ningún otro ser celestial de este tipo. Se dio a sí mismo. ¿Puede ver usted el tamaño de su entrega? Cuando el hombre se ve a sí mismo, se da cuenta de que le falta algo y lucha por estar completo. Por eso trabaja, estudia, se esfuerza, pero también en muchas ocasiones se envicia, se denigra y se ensucia. Cualquiera que sea el caso, al final es un hueco, porque lo que el ser humano le hace falta es lo que Dios vio que necesitaba. Cuando Dios ve al ser humano, también lo ve incompleto. ¿Qué le falta al hombre? Nos falta a Él, Dios, y por eso dio a su Hijo. Suena a locura, pero es verdad. Dios quiso poner lo que nos faltaba a nosotros, para que conociendo a Jesús podamos creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y por qué nos hace falta Jesús? Porque si no creemos en Dios, estamos en peligro de condenación eterna. Morir sin el perdón de los pecados nos lleva a muerte eterna. Ahora bien, usted puede decir que eso no es gran peligro, que de hecho el día de hoy la gente cree en Dios de muchas formas. Hay tantos dioses y tantas religiones que eso de no creer no es ningún problema. Exactamente ese es el gran problema. Hay un solo Dios y una sola forma de estar en comunión con Él. Jesús nos hace falta porque Él es el único medio para llegar a la presencia de Dios y tener el favor divino que nos otorga perdón para nuestros pecados. Antes de que Jesús viniera a este mundo, ya había muchas religiones. Si una sola de ellas hubiera provisto el camino para la salvación, Dios habría sido un necio al hacer pasar a su Hijo por semejante sacrificio. Pero hacía falta quien nos enseñara a creer. Por eso Jesús vivió entre nosotros, para que nosotros tuviéramos muestra gráfica del amor de Dios y de lo sencillo que es creer en Él. Jesús no vivió una vida llena de ritualismos propios de una religión. La vida de Jesús se antoja, porque sin necesidad de aquellas cosas que afanan la vida de las personas, fue feliz e hizo felices a muchos. ¡Qué locura! Y todo porque lo que Dios busca es que creamos en Él. La locura de vivir el favor de Dios y compartirlo. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Navidad es Dios llevando a cabo una locura, la locura de un amor que no puede ver a los seres que creó con tanto amor morir para estar la eternidad separados de Él en dolor. La locura de entregar a su Hijo único para pagar con la vida de Él el pecado de todos nosotros. La locura de vivir entre quienes prefieren el pecado antes que Él, con tal de que veamos lo hermoso que es vivir con Él, porque ¿a quién no se le habría antojado vivir al amparo de Jesús? Qué triste sería que uno que ha escuchado de Jesús no tenga vida eterna y se pierda. Creamos, hermanos, amigos, creamos, démosle la vida a Jesús y digámosle a otros que Dios se volvió loco al grado de que lo hemos visto hoy. Que otros también lo sepan, que otros también
puedan creer en Él. Amén.